Pues como decimos, Sanidad de momento se resiste a adelantar el toque de queda. Para poder hacerlo tendría que modificar el decreto del estado de alarma, tal y como está redactado y como está publicado en el Boletín Oficial del Estado. Enrique Cebrián, profesor de Derecho Constitucional. Está claro que no lo pueden hacer las comunidades por sí solas, lo intentó Castilla y León y hay recurso del Gobierno que no sabemos si prosperará. Enrique. Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, si hubiera una voluntad de modificar esos plazos horarios, como dices, habría que reformar el decreto del estado de alarma, que hoy por hoy establece un horario desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, que se puede modular una hora por arriba o por abajo, tanto al comienzo como al final, pero no más, y no por lo tanto hasta las 8 de la tarde como se está planteando ahora. En ese caso, si hubiera la voluntad de hacerlo, habría que reformar ese Real Decreto. Si se llegara a ese punto y se planteara al Gobierno reformar ese Real Decreto, ¿tendría que volver a contar con el apoyo de los partidos y pasar por el Congreso? Enrique. ¿O hay otra fórmula? Sí, efectivamente, porque quien realiza esa reforma no es el Gobierno, sino que debe ser el Congreso de los Diputados. La ley que regula el estado de alarma establece que el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga debe aprobarlas el Congreso de los Diputados, igual que en su momento aprobó la propia prórroga. Sí que es cierto que en el decreto vigente del estado de alarma se contempla una disposición por la cual se dice que el Gobierno podrá introducir modificaciones dando cuenta al Congreso de los Diputados. Eso es una disposición que está incluida en el decreto, pero que va contra la propia regulación de la Ley Orgánica del Estado de Alarma. Va también en contra de la propia filosofía que hay detrás de la regulación constitucional cuando regula este tipo de estado de emergencia. Y es sorprendente, ¿no?, que el propio Congreso haya aprobado eso en el decreto por el cual prorrogó el estado de alarma, porque de alguna forma aprueba su propio desapoderamiento, ¿no? Es el Congreso de los Diputados quien debe aprobar las prórrogas y quien debe aprobar las condiciones de la prórroga. En base a eso es por lo que se ha dicho que no sería necesario que volviera a pasar por el Congreso de los Diputados, sino que el Gobierno habría únicamente de dar cuenta. Pero esto no es así. Realmente tiene que volver a aprobarse por el Congreso de los Diputados. Estamos hablando de una limitación de derechos fundamentales y la garantía es que precisamente en el lugar en el que radica la soberanía nacional es quien debe aprobar, en su caso, esa limitación. Muy bien, pues queda claro, Enrique. Recordamos que ese decreto que está vigente hasta mayo, se aprobó hasta el 9 de mayo, si no me equivoco en la fecha, ese decreto del estado de alarma.